Mientras nosotros abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, As we open our Bibles in Matthew chapter 24, vamos a tener una extensión prácticamente de la enseñanza o la predicación del domingo pasado. we're basically going to have an extension of our preaching from last Sunday. No sé si usted se acuerda de lo que predicamos el domingo pasado. I don't know if you remember what we preached on last week. ¿Se acuerda? ¿Esto os ofende? Does this offend you? Fue una pregunta And it was a question que el Señor Jesucristo hizo, that no the que yo Lord hice. Jesus asked. I didn't ask it, Pero ahora la hago yo. ¿Usted se ofendió el domingo por lo que se predicó? but I ask you now, were you offended with last week's preaching? Porque si usted se ofendió, tiene un problema usted. Because if you got offended, you have a problem. No Dios ni yo. Not God or I. Yo solamente soy el mensajero. I'm just the messenger. Lamentablemente en este mundo político y correcto que estamos viviendo, Unfortunately, in this political correct world that we live in, se mata al mensajero en vez de dar el mensaje. they shoot the messenger instead Matamos of al the message. mensajero para olvidarnos del mensaje. They shoot the messenger to forget about Pero the aquí esta message. iglesia es tan linda que van a ayudar a orar e interceder por el mensajero But in this church, we're going to pray for the messenger para que Dios lo use con poder y that autoridad. God will use him with power and authority. Porque es lo que necesitamos, querida iglesia. That's what we need, church. Usted necesita palabra de Dios así como yo la necesito. You need the word of God just like I do. Ya estamos hartos de los manjares delicados. We're sick of those sweets Ya estamos hartos de los postres. or the desserts. Queremos comer. We want to eat. Amén. Esta iglesia necesita comer. This church needs to eat. El postre, ¿sabe cuándo vamos a tener el postre? Do you know when we're going to have dessert? Cuando estemos en la presencia del Señor. We're in the Aleluya. presence of the Lord. Ahora hay que comer, Now we need to eat hay que alimentarse. and feed ourselves. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, Because not only La from mujer. bread or shall man or woman live, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but every word that comes out of the mouth of God. Y el pan de vida que salió de la boca de Dios And the bread of life that came out of the mouth of God no es físico, It's es not- espiritual. is not physical but spiritual. La palabra de Dios The word of God es esta en sí, is this one pero here, detrás de esto está Cristo Jesús. but behind this is Jesus. Él es la palabra, He is the word, es la palabra revelada the revealed word aquí. here. Y la revelación viene, como dije antes, And revelation comes, as I said before, cuando usted empieza a estudiar el logos, when que you es la start palabra. to study the Logos, which is the word, Y detrás hay una revelación, and behind it is a lo que la revelation Biblia llama rema. that the word of God calls Rema. Usted lee la palabra You read the word, y detrás de eso hay un rema. and behind it is a Rema, Está la intención, el corazón, lo que Dios quiere decir. the intention of what God wants to say. Por eso es tan importante que usted personalmente y yo That's why it's so important that you and I personally, estudiemos la palabra del Señor. we study the word of God. Usted estudie la palabra de Dios. Study the word of God. Dios no hace excepción de personas. God does not make exception of Dios people. ha dado su Espíritu Santo a cada uno de God nosotros has given his Holy Spirit to all of us para que su palabra sea revelada a so nosotros. that his word may be revealed to El us. Espíritu Santo revela la palabra a nuestro espíritu. The Holy Spirit reveals the word to our spirit. Nosotros la aplicamos y la practicamos We apply it and practice it, y entonces viene un cambio en nosotros, then change comes in us. radical. That's radical. Empieza a haber un cambio radical. There en starts usted to y yo. be a radical change in you and I. Así que este versículo aquí va a ser una extensión So this verse here will be an extension del sermón o la predicación del domingo pasado, que esto os ofende. from the preaching last week that we said, does this offend you? La pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, The question that Jesus asked his no a disciples, extranjeros, not no a foreigners, extraños, not a su foreigners, iglesia, but his a church, la iglesia que estaba con él, the church that was with him ¿ok? En ese momento, que eran sus discípulos. in that moment, which were his disciples. Entonces, el versículo que decimos aquí, el versículo de 24, Mateo 24:10, If we go to Matthew 24:10, dice, muchos tropezarán entonces and it says that, and many will be offended, y se entregarán unos a otros will betray one another, y unos a otros se aborrecerán. and will hate one another. Amén. Amen. ¿Qué le parece? Qué tremenda declaración de Cristo. What the expression of Jesus here. Está hablando a los discípulos y a la gente que los rodea. He's speaking to his disciples and those people Está surrounding him. pronosticando acerca de los grandes acontecimientos al final de la historia de la humanidad. He's foretelling what was going to happen before the end of the world. Después del arrebatamiento de la iglesia, After the rapture of the church vendrá lo que se llama la gran tribulación, will come what we call the Great Tribulation, como nunca ha habido antes. like there's never been De before. hecho, estamos en tribulación hoy día. As a matter of fact, we're in tribulation Pero estos today. principios, la Biblia dice que son The principios. Bible says that this is just the beginning. Si usted lee en el capítulo 24, versículo 9, If you read chapter 24, verse 9, entonces se cambia y dice, y esto pasará después prácticamente del arrebatamiento de la iglesia. it says that it will happen after the rapture of the church. Usted no pasará ni yo si somos hijos de Dios.
It will not happen if it will happen to us if we're children of gran God. tribulación. We're not going to go through the great Nosotros tribulation. seremos rescatados, We'll, sacados. we'll be rescued and taken away Antes before. seremos evacuados, ¿se acuerdan? We'll be evacuated. Seremos evacuados. Remember, evacuated. Okay, así como cuando hay un tsunami y se advierte a la población, Just like when there's a tsunami and the warning goes out to the people, se evacúa a la gente, se and you saca a la evacuate gente, people, get them out of se there. van a las montañas, They se go van a los to montes the mountains para escapar por su vida. to escape for their lives. Así como Dios le urgía a Lot, escapa por tu vida Just like God said to Lot, escape for your life. a través de los ángeles. Through Escapa the por tu angels. vida. Escape for Y your yo life. creo que ese es el mensaje para hoy día para la iglesia. And I believe that's the message for the church Escapa por tu today. vida, Escape escapemos for por your nuestra vida. Porque estamos rodeados Because we're surrounded de lo mismo que estaba rodeado Lot. from the same thing that Lot was surrounded by. ¿Sí me entiende por dónde voy? If you understand what I'm saying, Estamos rodeados, we're surrounded. estamos invadidos. We're invaded. Pero nosotros But we hemos puesto nuestra confianza en Dios. have put our trust in God. Lamentablemente, Unfortunately, después de que usted se ofende o la persona en la iglesia se ofende, after a person is offended, ¿sabe? La palabra ofender la explicamos el domingo pasado, que es como que la gente se molesta, the word offended means that the person gets annoyed. se enoja, se escandaliza They get angry, scandalized por lo que se predica, for what is being cuando preached, es la verdad, when it's the truth, cuando está basado en la palabra when del it's Señor. based on the word of God. Por eso yo decidí desde que tengo uso de razón, That's why I decided from when I had use of reason, tengo que hablar por mí porque yo no puedo hablar por usted. I have to speak for myself. I can't speak for Ser you. honesto e íntegro con Dios To be honest with God y predicar la palabra de Dios. and preach the word of God. Y eso es lo que el Espíritu Santo me ha confirmado siempre. And that's what the Holy Spirit has El confirmed to me resto lo hace always. Él. The rest He does. Cuando Dios encuentra un hombre, una mujer fiel, When God finds a faithful man or woman que le cree a Dios that believes in God y actúa basado and acts based en la palabra de Dios, on the word of God, Dios honra eso. God will honor that. Tarde o temprano, Sooner or later, puede pasar un proceso un poco difícil, you could go through a difficult pero tarde o process, temprano, but sooner or la later, gloria de Dios the glory of God bendice a esa will persona, bless that person, bendice a esa iglesia, will bless that church, bendice a ese will pastor. bless that pastor. Quizás a veces hay que pagar hasta con la vida, Maybe you have to pay with your life. y para muchos sería como un fracaso. And for many it would be a Pero la failure. muerte But death de un hijo de Dios of a child of hay God, victoria. there is victory. Pregúnteselo a Jesús. Ask Jesus. Capítulo 53 de Isaías nos dice Isaiah 53 tells us que verá el fruto de su aflicción that he will see the fruit of his y afflictions se gozará su alma. and his soul will rejoice. Y no lo dice así, está mal dicho como lo digo. He hasn't said it like I just said it, Como dice la palabra es, but the word y says vio el fruto de su aflicción he saw the fruit of his affliction y quedó satisfecha su alma. and his soul was satisfied. No es que será, sino que fue. Not that it will be, but was. Así que la muerte de los santos es gloriosa a los ojos de So Dios. the death of the saints is something glorious before God. El temor más grande que usted y yo tenemos es la vida. The biggest fear that we have in life La muerte, qué cosa más is terrible. death. What a terrible Si thing. solamente el de pensar en ello uno se le para los pelos. Just by thinking about it, your Sobre hair todo stand cuando up. ya cumplimos 66 años. Especially when you're 66 years Algunos of age. jovencitos ahí que tienen 17, 18, no, se creen el oro y el moro. Those that are 17, 18 think that they've got the life ahead of them. Pero no, el tiempo pasa But rapidito. time passes by quickly. ¿Verdad, hermano Carlos? Pasa rápido. Isn't el that tiempo. true, Brother Carlos? Y es así. And No that's how it podemos is. detenerlo. We can't stop Pero it. hermano, usted cuando una persona se ofende en la iglesia, porque yo hablo de la iglesia, no hablo del mundo, no me What- interesa el mundo en ese sentido. When a person is offended in the church, because that's what I'm interested, not in La the pala- world so much. La palabra de Dios, la mayoría de ella es para la iglesia, ¿sabía usted? Yeah, the word of God is for the church, Para los hijos de Dios. for the La children of mayoría. God. The majority of the Bible. Todas las promesas son para los hijos de Dios. All the promises are for the children of God. Están condicionadas a la fe y a la obediencia, They're conditioned to faith and pero es para obedience, la iglesia. but it's for the church. Para el mundo solamente hay una promesa: For the world, it's just one promise. arrepentíos y Repent convertidos. and be converted. Para la iglesia To the church son todas las promesas. are all the Si promises. usted quiere tomarlas, If you want to take Dios them, las tiene disponibles. God has them Pero hay que available. obedecer, But you have to obey. hay que creerle a You Dios. have to believe Y hay que God actuar. and act. Amén. Amen? Entonces, cuando uno se ofende, When you get offended, uno está abriendo puertas you're opening up doors al diablo to the devil. para que lo empiece a atacar en todos los lugares de la mente. So that he starts to attack you everywhere. La persona ofendida An offended person empieza a tener un resentimiento, starts to have resentment, empieza a cogerle distancia they start to distance a la persona themselves que cree que lo ha ofendido. from that person that they believe has offended them.
empieza medio como a alejarse. They start to go away. Y ese es el proceso. And that's the process. Pero esta palabra acá me llamó mucho la atención esta mañana. But this word here got my attention this morning, Que después de esto that after this, viene el tropiezo. the stumble comes. El tropiezo es caer. Stumble means to fall. Tropezar es caer. To trip es is to fall. detenerse. To stop. Es tener un accidente. Is to have an accident. Y muchos cristianos And many Christians hoy día están accidentados. today are Porque un día se accident prone. ofendieron. Un día se ofendieron. Because one day they got offended, Entonces tropezaron so they fell, y cayeron. they tripped and Yo les fell. aseguro. I can assure you, Aquí vemos como 180 o 200 personas. here there's about 180 to 200 people. Pero más personas hay allá afuera que están ofendidas But there are more people outside that are y offended, tropezaron that tripped y cayeron and fell, y están estancadas. and now they're stagnant. Han destruido sus familias, They've destroyed their han families, sacado a sus niños de las they've iglesias taken out their children from church, y tienen un gran fracaso, aunque ellos nunca lo van a reconocer. and they'll have a great failure even though they'll never recognize it. Nunca una persona que ha tropezado va a reconocer su tropiezo, A nunca. person who has fallen will never recognize that A no ser que se arrepiente y reconozca. unless they repent and do so. Si no, If lo que va a not, hacer, what they're going to do, va a tratar de defenderse más y más. they will try to defend themselves more and Va a more. coger más argumentos They will get more arguments para defender su to posición. defend their position. Y esa posición nos aleja más de Dios, And that position makes us go further away más from de la God, comunión con los hermanos, further from the fellowship with the más de la brothers and sisters, relación further from the con la relationship congregación. with the church. Empezamos a enfriarnos, We start to grow cold. empezamos a ser arrogantes, We start to become arrogant. empezamos a ser personas mezquinas. We start to be selfish people. Y no estoy hablando de esto en primer lugar, I'm not speaking about this first of pero all. cuando estamos ofendidos, When we're offended, negamos hasta el saludo. we deny even our greeting. Hello. Yep. Y lo vemos, pero no lo vimos. We saw them, but we didn't see them. Ok. Ahí va. Pues There he is. vámonos por el frente mejor. Let's go the other way then. Muchos tropezarán. Many will be offended. No pocos. Not few, Muchos but en many las iglesias. in the churches. Hoy día en el mundo entero, Today, throughout the whole a world, pesar de ver megas iglesias por ahí, even though there's mega churches out como la que there, tenemos aquí, no voy a nombrarla porque hay algunos que se ofenden. I'm not going to name the names here because some people get offended. Como esa que tenemos aquí, Just like the big churches we have here, que la gente está ahí people are there, y llena y llena y llena cada vez más llena de personas. full of people every day. Pero yo me pregunto, ¿cuántos verdaderamente But I ask myself, how many han tenido truly un encuentro con el Señor Jesucristo have had an ahí? encounter with Jesus there? ¿De qué nos sirve What use is it tener 200 personas aquí to have 200 people here si 20 o 30 if only 20 or 30 están verdaderamente are truly comprometidas con Dios, committed with God, sirviendo a Dios, serving luchando God, fighting porque por cada día ser más obedientes? to be obedient every sometidos a day Dios. to God? Y ese es mi anhelo, ese es mi corazón. That's my desire and heart. Que no solamente 30, pero los 200 que estemos acá, That not just 30, but the 200 that are digamos, here, no, Dios para mí es en primer lugar. you say, Aleluya. God is in first place for me. Eso es lo que yo quiero. That's what I want. Eso es lo que Dios quiere. That's what God wants. Estoy de acuerdo con Dios, estoy en la línea de Dios. I agree with God. Dios no quiere que nadie se pierda, God doesn't want anyone to be sino que lost, todos procedan al but arrepentimiento. that everyone would be Todos los que saved. están aquí bajo mi voz, Everyone here under my voice. si no se han arrepentido de sus pecados, necesitan arrepentirse, If you haven't repented from your sin, you need to repent. convertirse, Be converted. volverse. Come back. Que la palabra conversión significa volverse. Which is what the word conversion means, to come Uno va back. de camino al infierno y se regresa. You're going to hell, but you turn Y around. déjeme decirle, Let me tell you, nosotros no enviamos a nadie al infierno. we don't send anyone to hell. Nosotros no juzgamos a nadie en ese We sentido. don't judge anyone in that sense. Porque el juicio ya está hecho. Because the judgment's already been made. ¿Qué? Si usted no cree en Cristo en esta mañana como su Señor y Salvador, If you don't believe in Jesus Christ as your personal Savior, el juicio this ya morning, está hecho. the judgment has been made. No será, está hecho. It won't be made, it's already been Jesucristo made. él dijo, Jesus said, yo no he venido a este mundo I haven't come to the world a condenar al to mundo, condemn the world, sino para que el mundo but that the world sea salvo por shall mí. be saved through me.
Eso significa This means que la condenación, that the condemnation está. is already ¿y there. por qué no viene a condenar? And why doesn't he Porque come to están condemn? condenados. Because they're already condemned. Entonces la única opción que tenemos So the only option we have es arrepentirnos, is to repent, es volvernos is to turn back y poner nuestros ojos en el and put our autor eyes on the author y and consumador the de la finisher of our fe, faith, el Cristo de la the gloria. Jesus of Aleluya. glory. Es la única esperanza que te queda y It's me queda. only hope left for you and I. El resto es religión, The rest is religion. el resto es palabrería bonita, The rest is nice words. es el lingo It's cristiano, nice Christian pero lingo, no tiene nada que ver con nuestra but it salvación. has nothing to do with La our salvación no salvation. depende de cómo usted hable y yo hablamos. Salvation doesn't depend on how you and I speak. Y no estoy hablando aquí de los que hablan mal, ¿ok? I'm not speaking of those that De los don't que speak hablan nice barbaridades here, a través de su lengua. that speak swear Estoy words. hablando de lo que confesamos con nuestra boca, But como what, saying cristianos. what we confess with our mouth, Lindo, podemos confesar todo lo que queramos y hablar, we can confess all we want pero and eso tiene speak. que ir respaldado But that has to be por nuestro supported testimonio personal. by our personal Si no, testimony. vamos a caer en el problema de los judíos, If not, we're going to fall into the problem de of los the Jews, fariseos y los of saduceos. the Pharisees and the El Señor Sadducees. Jesucristo les dijo The Lord Jesus a said la to them, gente que estaba escuchando a estos to religiosos, the people listening to the religious ones, haced lo que ellos os dicen que hagáis. do as they tell you to do. ¿Por qué? Why? Porque lo que ellos les decían que hiciera estaba bien con Dios. Era Because la what they palabra. said to do was right with God. Pero no hagáis But don't do como ellos hacen. what they do. ¿Entendió? Did you understand? Parece que no. I don't think you did. Entonces, Therefore, mucha gente ofendida. many people are offended Y se van de la iglesia algunos ofendidos. and they leave church offended. ¿Quién le iría con el cuento al pastor? Who would tell the pastor that? Ya me está gritando lo que yo dije o lo que yo hice. He's saying what I have told him. No se trata de eso. It's not about that. Además, As a matter of fact, hermano, la palabra tiene que ser de actualidad para la gente. the word has to be relevant for people. El apóstol Pablo cuando escribía sus cartas no le escribía directamente a la gente, The Apostle Paul, when he wrote his a las iglesias. Y letters, vosotros, he wrote to the churches directly. He y said, vosotros you. les decía. He would say, you. Y él decía, yo, And he would say, I. imitadme a mí. Imitate me. Oh, qué arrogante Pablo, ¿no? How No, 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 arrogant no. Paul was. No. Él sabía lo que estaba hablando. He knew what he was saying. Él tenía un testimonio detrás de él. He had a testimony. Y él no decía que le imitaran a él para ser salvo, He didn't say to imitate Paul to be ni saved. mucho menos. Nonetheless, Imitarme a mí, he says, imitate me porque yo as I soy imitador de Cristo. imitate Jesus. Aleluya. ¿Podemos decir eso nosotros? Can we Amén. say that? Amén. Amen. ¿Por qué no podemos decirlo? ¿Qué pasó? Why can't we say it? What's wrong? Claro que podemos decirlo con la ayuda del Señor. Of course we can say it with the help of God. Reconocer nuestras debilidades, que todas las tenemos. Recognize our weaknesses that we La all have. perfección todavía no ha llegado a usted ni a mí, Perfection hasn't reached you ni a yet. la iglesia. Or the church. Cuando yo voy a visitar a una iglesia que es perfecta When I go visit a perfect church y entro por esas puertas, and I enter through the se doors, acabó la perfección de la iglesia. the perfection is over. Entró el pastor San Martín. Because Pastor San Martin Se came in. acabó. It's over. Si hubiera una iglesia perfecta If there would be a perfect church y yo entro, and I go in, se acabó la perfección. that perfection is finished. Porque entró un pecador, Because a sinner has gone in. uno que le falla a Dios. One that fails De vez en God cuando. every now and Y then. todos le fallamos a And Dios. we all fail Pero God. gloria a Dios. But glory que to cuando God reconocemos that when we y recognize regresamos, and come Él back, está con los brazos abiertos. He is waiting para with His arms recibirnos, open to para receive us, restaurarnos, para perdonarnos, to restore and para forgive us bendecirnos. and bless Aleluya. us. Entonces, la ofensa, So offense ¿ok? Trae como consecuencia el tropiezo. brings a stumbling block. Hay personas en la Biblia There are people in the Bible que son un ejemplo para la iglesia de hoy día, del siglo XXI. that are an example for the 21st Tenemos, por century ejemplo, el church. primer caso en la Biblia. We have the first case in the Bible. ¿Cuál sería el primer caso que a usted se le viniera a la mente? What would be the first case that comes to your mind? Abraham. ¿Abraham cuántos? Yo creo que el primer caso en la Biblia es Caín. I believe the first example in the Bible is Cain. ¿Sabe? Caín no se ofendió con cualquier persona. Cain didn't get offended with any old person. Caín se ofendió con Dios. Cain got offended with God. ¡Wow! ¿Sabe usted que en la iglesia hay mucha gente ofendida con Dios? You know that in church there are a lot of people that are offended with God. A personas que se les ha muerto un ser querido están ofendidas con Dios. People Discúlpeme. that have lost a loved one and they're offended with God now. Si a usted le ha pasado eso, discúlpeme porque a mí también me ha pasado. If that's happened to you, I'm sorry because it's happened to me. Pero Dios no tiene nada que ver con But eso. God has nothing to do with that. Absolutamente nada. Absolutely nothing. Si uno de mis familiares se enferman y tiene una enfermedad terminal, If one of my family members has a terminal illness, mucha gente se ofende con Dios. many people get offended with God. Tropiezan. They fall.
y se vuelven atrás. and they turn back. Y si Dios, y usamos el lenguaje del diablo And we use the language of the devil y el lenguaje del mundo. and the language of the world. Y si Dios es Dios, ¿por qué me pasa esto? And if God is God, what does this happen to me? ¿Sabes por qué te pasa eso? You know ¿Y what por qué me happens? pasa eso? What happens to me? Precisamente Precisely porque Dios es Dios. because God is Aleluya. God. Oh, ¿lo entendió? Did you understand it? Aleluya. Por eso nos pasa eso. That's why it happens. Pero no seamos nosotros But let's not be us. los responsables de que nos pasen las cosas. They're responsible for things that Porque happen muchas to us. cosas Dios no tiene nada que ver, la mayoría de las cosas Dios no tiene nada que ver. Because the majority of the cases, God has nothing to do with Es what we usted do. y yo, It's you and las I, decisiones que tomamos. the decisions that we make. ¿Ok? Las cosas que nosotros ponemos en prioridad. The things that we prioritize, Dios tiene que cortar a veces. God has to cut them off many Dice, times. no, si tú sigues en esto te vas al infierno. He says, no, if you Te voy continue a doing proteger. this, you would Y go to uno no hell. I'm going to entiende ni protect papa you. porque uno es ignorante. Yo tengo un cerebro chiquitito de gorrión. And you don't understand pajarito. anything. You know, I've got a small brain up here. No entiendo la grandeza de Dios. I don't understand the greatness of God, Los planes perfectos de Dios para mi vida. the perfect plans of God for my life. Entonces, como un hombre de fe que soy, So the man of faith that I am, tengo que depender de Él I need to depend on him y creerle a Él and believe him que Dios está en control that God is in control de mi vida, of my life, de mi familia, my family, de mis finanzas, my finances, ¿ok? De mi salud. my health. Él está en control. He is in control. Amén. ¿Podemos decir Amen. amén? Can you say amen? Tenemos que cambiar, renovar nuestra mente. We need to renew our mind Porque el diablo nos ha tenido engañados por muchos años. because the devil has had us deceived for many years. Aleluya, Dios mío. ¿Cómo pudiéramos entender estas cosas que Dios quiere que entendamos para que nuestra vida sea una vida bendecida? How we should need to understand these things that God wants us to understand for our lives to be blessed, Emocionalmente balanceada. emotionally balanced. Pase lo que pase. No matter what happens, Yo estoy aquí I'm here, dependiendo de ti, Señor. depending on you. Sharamarán. ¿Entiende? Esto es el propósito y el plan de Dios. This is the purpose and plan of Dios nos God. ama tanto, God loves us so pero nos much. ama tanto He loves us so much que Él tiene que permitir que pasen ciertas cosas en tu vida y en mi vida that He allows certain things to happen in our lives para poder to be able descubrir to discover el plan, the plan, y el propósito the que purpose Dios tiene para ti, para mí, that God has for you and para I, mi matrimonio, mi my familia, marriage, my la family, iglesia, la congregación. the church, Dios tiene cosas congregation. grandes. God has great things. Dios no nos ha salvado para que seamos la cola del perro God hasn't saved us to be the tail of the dog y siempre andemos meneándola. and always wagging it Cuando alguien nos tira una migaja. when someone throws us a bone. No. No. Dios nos ha salvado para God bendecirnos. has saved us to bless us. Amén. Amen. Pero para eso, But for that, usted y yo you and I, tenemos que decirle, Señor, you need to say, Lord, heme aquí, here I am. heme aquí, Here I am. envíame a mí. Send me. Ah, no, envía al vecino. Oh no, Ya send the estamos neighbor. excusándonos. Y muchas veces And many times, tenemos, que es increíble it's incredible lo que Dios nos está revelando, what hermano. God is revealing to us. Este Caín This Cain, le echó la culpa a Dios. he blamed God. Tropezó He y stumbled. cayó. ¿Y And sabes cuáles fell. son las consecuencias de lo que pasó? And you know the consequences of Cain? ¿Tú qué dices? He needs to leave. No solamente se fue, pero se fue después que hizo una obra horrible. He not just left, but he did so after he did a Mató horrible a su act. hermano Abelito. He killed his brother Abel. Y Abelito era más dulce que un loli. And Abel was sweeter than a lolly. Un hombre recto He was a righteous man delante de los ojos de before the Dios. eyes of God. Hermano, ¿sabe usted que hay en la iglesia? En la iglesia You know that in church, hay gente que mata a sus there are hermanos, people that kill their brothers No and sisters. físicamente. Not physically, pero con su lengua, but with their tongue, con sus with their acciones. actions. Y esto es lo que hay que evitar. And this is what we need to Porque avoid. Dios es un Dios de justicia. Because God is a God of Y a mí Dios judgment. me hace justicia And God gives me antes que el justice hombre me la haga. before man Aleluya. does. Pero yo tengo que esperar en Él. But I need to wait in Him Y a usted también. and you as well. Ese es el Dios que servimos. That's the God that we serve. Se tiró contra Dios. He came up against Y como God. resultado mató a su hermano. And as a result, he killed his brother. ¿Y tú qué dices? And he had to leave. ¿Y tú qué dices? He had to leave. Desterrado. Destitute. Muchos cristianos que hacen eso en la iglesia están desterrados hoy día. Many people in the church that have done that are destitute today. Están fuera. They're outside, Andan por ahí marcados. out there marked.
Cuando es tan fácil when it's so easy decir me arrepiento. to say, I repent. Y la agarró contra el hermano, pero con todo. And he hated his brother with everything. Tropezó tan grandemente He fell so greatly que hizo algo horrible. that he did something horrible. Pero empezó That he started con ofenderse, with being offended, después tropezó then he stumbled y cayó. and fell. Se ofendió con Dios, He was offended with God, tropezó, stumbled, cayó, fell, fuera. and he was kicked out. Abel murió, Abel died, pero hoy día tenemos el testimonio de Abel. but today we have the testimony of Abel. Aleluya. Como un hombre de fe. As a man of ¿Sabe faith. usted que en el libro de Hebreos capítulo 11, You know that Hebrews chapter 11, en el capítulo de la fe, the chapter of ahí faith, está Abel? Abel is there. Pero no seáis como Caín, que era del maligno. Don't be like Cain, who was of the wicked one. Ahí se nombra Caín, del maligno. There, Cain is named as the wicked one. Y algunos me han dicho que Caín está en el cielo así. And some have said to me, Cain is in heaven. Really? ¿Será verdad? Could that be true? No es que Dios al final todo, hasta el diablo se va a ir al cielo así. You know, even the devil's going to go to heaven, they Eso es lo que say. enseñan hoy día en muchas iglesias, That's que what- Dios es amor. That's what they teach in El churches amor de today. Dios aguanta todo, That- vengan todos. God is love and He Sí, puts up with vengamos everything. todos, pero arrepentidos y Yeah, convertidos. let's all come repented. Y ahí el amor de Dios. And there the love of God. Entonces nosotros lo podemos activar a We nuestro can favor. activate it in Lo our favor. activamos, We lo activate it. activamos Activate it. y nos beneficia. And it Si benefits no, el us. amor de Dios está ahí. If not, the love of God is just there. Pero que no lo coge, no lo toma, no lo cree, But if you don't grab onto it or believe in it, no puede beneficiarse de eso. Ya lo you he dicho cannot varias veces. benefit from it. I've said it many Porque la verdad es times. que me aburre The truth is, I'm bored escuchar cristianos of hearing Christians que no son capaces de predicar la palabra de that Dios aren't capable of preaching the word of en todo God su poder y in all autoridad. its power and authority. Porque como que Dios es amor, It's because God is love. no podemos ofender a nadie. We cannot offend anyone. Y Jesús ofendió a medio mundo. And Jesus offended nearly everyone. ¿Por qué cree usted que mataron a Jesús? Why do you think they killed Jesus? Porque ofendió a los Because religiosos he de su offended the tiempo. religious people of his time. Nos ofendió. He offended them. Les enseñó cosas que la tradición de ellos He taught them that things that traditions of era them, más importante que la palabra de Dios. their tradition Hoy día, was more important en than the word of iglesias God. evangélicas, Today in the evangelical no estoy churches, ni hablando de religiones falsas, I'm not even speaking about false ni de religions here, ocultismos. of Iglesias sects, evangélicas donde se supone but evangelical churches where they're que supposed se tiene que predicarse la palabra de Dios. that they preach the word of God. Todo se recibe, todo They- se aguanta, They put up with everything porque no podemos ofender a nadie. because we can't offend anyone. La palabra de Dios ofende. The word of God offends. Ahora usted no ande ofendiendo a medio mundo porque usted es famoso nada más. Now don't go offending people just because you're famous. ¿Ok? Tenemos que ser personas con sabiduría. We need to be people of wisdom. ¿Ok? Porque si usted quiere que lo echen del trabajo mañana, Because if you want to get the sack from work tomorrow, párese ahí y diga yo soy cristiano y toda esta gente que hay aquí se van al infierno. stand up and say, I'm a Christian and all of you are going to hell. Y está diciendo una verdad tremenda. Se van al infierno si You're no se saying a convierten. great truth. If they don't repent, they're Pero going to ninguno de hell. ustedes lo va a hacer, ¿verdad que sí? But none of you will do that Porque no es sabio. because it's not wise. O si no, todos estarían sin trabajo acá. If not, we'd all be dull bludgers here. Pero nosotros somos sabios. But we are wise. Dios nos da sabiduría. He's given us wisdom. Tenemos que saber balancear las cosas. We need to balance things out. ¿Ok? A su hora, a su tiempo, todo es justo. In their time and hour, everything is just. Jesús le predicó a una mujer sola lo que nunca le predicó a todas las mujeres juntas, Jesus preached to a woman on her own. When he never preached to the multitude. como la samaritana. Like the Samaritan woman. Y ya muchos hombres, por ejemplo, en el pozo de Siloé, In many men, example, the well of Shiloh, sanó una persona. he only healed one person. La pregunta es, ¿tenía Jesús poder para sanar a todos los que estaban ahí, a la multitud que había ahí? Claro que sí, amén. The question is, did Jesus have power to heal everyone that was there? Amen, Uno, he did. uno me dijo, ¿y por qué si tienen el don de sanidad los evangélicos esos no van al hospital a sanar a todos los enfermos? Someone has said to me, if the evangelicals have the gift of healing, why don't you go to the hospitals and heal Yo the le dije, sick? si Jesús estuviera aquí no haría eso, And I said, if Jesus was here, he wouldn't do that. porque él nunca fue a un hospital Because he de never leprosos, went to a hospital of lepers que en ese tiempo existía. that in those days existed. ¿Podía ir? Claro que sí. Could he have gone? ¿Tenía el Yes. poder? Amén. Did he have the power? Yes. Pero no lo hizo, But he didn't do so. porque la gente tiene que venir a él. Because people have to come to him. Venid, Come. venid a mí, Come to me. para todas circunstancias. For all Para ser circumstances. salvos, To be saved. para ser sanado, To be healed, para ser perdonado, forgiven, para ser restaurado, and restored. para todas las cosas hay que venir a For Jesús. all things you need to come to Jesus. Él no recibe mensajes telepáticos. He doesn't receive telepathic messages.
ni SMS, ¿cómo es? Ni mensaje por Facebook, no. or messenger. Tenemos que ser directos con el Señor, We need to be direct with God. hablar con Él directamente. Speak with Him directly. Entonces Caín se ofendió tanto que tropezó, So this Cain was offended that he stumbled, mató a su hermano he killed his brother, y desapareció del mapa. and he disappeared off the face of the earth. Hay otro caso interesante, a nivel personal, con Dios. There's another example, a personal example with Pero God. hay otro caso. Los hermanos de José, The brothers of Joseph en Génesis capítulo 37, in Genesis chapter 37. los de Caín están en el capítulo 4, del 4 al 7, You can find the story of Cain in Genesis chapter 4. en Génesis. To 7, en Génesis. Genesis chapter 4 to 7. Y el caso de los hermanos de José, en el 37 de Génesis, versículo 4, si quiere. And the case of the brothers of Joseph, you can find that in Genesis chapter 37, verse 4. Y usted y yo sabemos la historia. You all know the story. Los hermanos se ofendieron en primer lugar con José. The brothers got offended with Joseph, first of all. ¿Por qué? Why? Porque su padre Because his lo father trataba de una manera diferente. treated him differently. Y también eso hay que aprender esa lección. We need to learn that lesson. Porque en mi país, bueno, donde yo nací, Where I was born, en aquel tiempo no existía la luz eléctrica, in those days, electricity no didn't existía exist. Facebook, Facebook didn't exist. y las familias tenían de 8 a 15 niños. And families would have 8 to 15 children. No sé si usted conoció algunas bandadas grandes así. I never met big families like that. A mi padre le decían el pájaro, They used to call my dad the bird. y a nosotros nos decían los pajaritos. They used to call us little birds. El pajarito. Y éramos 8. There was 8 of us. Y yo era el mayor de los pajaritos. I was the eldest of all of them. Gran número de hijos, cantidad grande. A great number of children. ¿Y sabes lo que pasaba? And you know what would Que happen? también habían padres That there were also parents que hacían diferencia con los hijos. that would make differences with their No sé si children. usted si usted viene de por allá, alguna vez fue testigo de I eso. don't know if you ever witnessed that back home. Y encima lo decían delante de todos los hijos And they would say it in front of all the other y children delante de otras personas. and in front of other people. Este es mi hijo preferido. This is my favorite son. ¿Sabe, hermano? Mi padre decía que yo era su hijo preferido. My dad used to say that I was his favorite. Y sabe, a mí me daba un dolor aquí dentro. Yo no conocía al Señor. And you know, that hurt me in here. I didn't know God back then. Me daba una vergüenza ajena aquí dentro. I would get embarrassed inside. Y siendo un niño de 9, 8 años, 10 años, I was 9, 10 years of age, como el Elías, like yo Elias. decía, ¿qué pensarán mis hermanitos? And I would say, what will my brothers think ¿Cómo of se that? sentirán? How do they feel? Y yo, hermano, me daba dolor And it would hurt me dentro de mí. inside Yo of sé me. que mi padre lo hacía con ignorancia, no I know sabía. my father did No it out sabía of mejor. ignorance. He knew better. Él pensaba que estaba haciéndolo muy bien, He thought he was doing it fine, pero puede causar un tremendo daño. but it can cause a hurt. No sé, usted pasó por eso. I don't know if you went through it, ¿Alguno? some, Y eso es horrible. and that's horrible. Entonces, aquí podemos ver So here we can see que como que Isaac metió un poco los pies. Isaac made a mistake No, here. perdón, Jacob, ¿no? Jacob, sorry. Jacob, Jacob, refiriendo a su hijo José, que era preferring lindo, era his son hermoso, Joseph. He was beautiful, good looking, era good boy, and he was a good como boy. todos los hijos que tenemos aquí. Just like all our children here. ¿Entiendes? Pero le cogieron una manía, un odio, But they got a hatred towards porque him se ofendieron because they were offended. y después tropezaron. ¿Qué hicieron Then con they él? stumbled. What they do with him? Mentalmente lo mataron, Mentally, they killed him. ¿ok? Lo mataron, aquí arriba lo Up mataron. here, they had killed him. Decidieron, ahí viene, They el decided soñador. to say, here comes a dreamer. ¿Quién es soñador aquí? Who's a A dreamer mí me here? gusta soñar. I love to dream. Yo quiero ver su vida bendecida. Yo I want quiero to see your life su familia blessed, unida. your families Los united, matrimonios, que no se me divorcie ninguno en that esta iglesia. no marriages will be Y divorced me in this tiro church. contra ese espíritu inmundo de divorcio que se ha metido en el mundo y en las iglesias. And hoy I día. come against that spirit of divorce that's gone out through the world and into the Es un churches espíritu today. satánico It's a satanic que está spirit invadiendo that are la invading sociedad allá afuera society y outside también dentro de las congregaciones. and also the church Porque los inside, pastores no somos capaces de ponernos los pantalones because the pastors aren't capable of y putting their decirle pants a esos on hermanos que están cometiendo ese grave error and saying to those people committing that mistake que tienen que arrepentirse that they need to y repent, tienen que, si son hijos de and Dios, if they are children of God, mostrar que somos hijos de Dios. show that you're children of God.
Wow. Dios mío. Hermanos, Brothers and sisters, la ofensa offense nos lleva a cometer cosas horribles. makes us do horrible ¿Cuántas things. personas ofendidas aquí han hablado mal de su pastor? ¿Cuántas? How many offended people have spoken ill of their pastor? ¿Cuántas? How many? ¿Cuántas? How many? De la familia del pastor. Of the family of the pastor. Una vez recibí una carta I received a letter once, anónima anonymous letter, que yo le había comprado casa a todos mis hijos. that I had bought a house for every one of my children. Sin vergüenza, ladrón, le compraste casa a todos sus hijos You're a thief. You went and bought houses to all your children con el dinero de la iglesia. with the money of the church. Y lo digo, hermanos, no porque ya eso. Porque esta es la clase de personas que hay dentro de nuestras congregaciones. These are the type of people that we find in churches. Después se van Then they leave, y los que se van son los buenos and the ones that leave are good, y los que se quedan son los malos. and the ones that stay are evil. Y eso es una de todas las que tengo. That's just one of many that I have. Tengo una colección. I have a collection this thick, Pero ninguna para decir gracias, pastor, porque parece que usted está viviendo para el Señor. but none of them to say to me, "Oh, thank you, pastor, because you're living for God." Pero la honra es para Dios. Dios es el The honor is for God. Dios es el que respalda, hermano. God is Dios the one te va a that respaldar, supports hermano, you. hermana, papá, mamá. Dad and mom, Dios te va a respaldar. Tú sigue adelante. Sigue God will confiando en take Dios. your back. Sigue Continue on. creyéndole a Él. Continue Sigue believing in creyéndole. Him. Dios te va a levantar Believe in cuando Him, sea tiempo. and God Aleluya. will rise you Porque up. Dios exalta a los humildes. Because Aleluya. God exalts the humble. De verdad. It's true. De verdad. Dios nos exalta. God Y exalts nos va a us. seguir And exaltando. will continue exalting us. Porque si se cumplen las promesas que Dios nos ha entregado personalmente y como iglesia, Because the promises of God are fulfilled into our lives. tiene que haber, hermanos, There has to be. tiene que pasar algo aquí en este Brisbane con la iglesia evangélica pentecostal. Something has to happen here in Brisbane with this church. Yep. Yo hablo de nuestra iglesia, porque es nuestra iglesia. I speak of my church because it's Bueno, our church. los que han decidido pertenecemos a esta congregación, Those who a have- esta familia de Dios. Those who have decided belong to this church. Tenemos que defender la familia. We need to defend the family. Tenemos que protegernos We unos need a to otros. protect one another. Tenemos que unirnos cada día más We need unos to a be otros. united more than Con ever before. todos nuestros defectos y nuestras diferencias. With all our differences and weaknesses, Servimos al mismo we Dios. serve the same God. Aleluya. ¿Qué nos está esperando así? He's waiting for us like this. Compromiso. Commitment Con Dios. with God. No con el pastor. Not with the Si el pastor. pastor es un pobre hombre, The pastor's como just a cualquiera de man, ustedes. just like you, con sus defectos, con sus with debilidades, his weaknesses and defaults and con sus faults, necesidades, his needs. por la misericordia de Dios, By the mercy of hemos God, llegado hasta donde estamos. we are where we Y toda are. la gloria es para Él. And all the aleluya. glory is for Him. Para Él. For Him. Difamado, no importa. Defamed, that doesn't matter. Yo sé en quién he creído. I know who I Y have usted believed in, también. and you as well. Otro caso, Another case. en la familia, hermanos, hermanos, y respétense ustedes que son de la misma sangre. Those that have family members, respect one another. Ámense. Love each other. Somos todos diferentes, gloria a Dios. We are all different, glory to God. Somos todos diferentes. Dios nos creó diferentes. a We are todos all nosotros. different. God created us all different. Pero hermanos carnales, ámense. But brothers in the flesh, love each other. Respétense. Respect one another. Ayúdense unos a otros. Help one another. Dependa el uno del otro. Depend on one another. Oh, Señor. Hermano, la familia está más dividida que nunca hoy día en el mundo entero. The families today are divided more than ever before. ¿Y throughout dentro the de la world. iglesia qué? How about in the church? Los que nos llamamos evangélicos. Nacidos de nuevo. We call ourselves born again ¿Cómo estamos con evangelicals. nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros nietos? We're fighting with our brothers and sisters, our grandchildren. Como dije antes, hay padres que hacen diferencia entre los hijos. ¿Qué problema más grande as I said, pasa ahí? There are parents that make a difference of their Hermano. siblings. Hermano, ahí hay un problema gordo. That's a big problem to have. Es un problema espiritual, It's a spiritual problem antes que nada. before Hay anything que else. romper esa fortaleza del diablo You need to- en el nombre de Jesús Break that stronghold of the devil in the name of Jesus. para que físicamente empiece So la that liberación. physically, you start to be delivered.
Hay padres que no se pueden ver con los hijos. ¿Cómo es eso? There are parents that don't get on with the children. How can that be? Que no sea porque usted, Don't let it be that it's you. que ahora no lo quieren ver a usted, ¿qué vamos a hacer? Now, if your children don't want to see you, what can you do about Hermano, that? yo fuimos a Chile con mi esposa hace poquito. We went to Chile not too long ago with my wife. Y a lo mejor me van a estar viendo. They're probably going to be watching me now. Pero con dos de mis hermanos no pude verme. But I couldn't see two of my Y siblings. Juanito me hace, no, no digan nada. What Es did la the saint verdad, don't hermano, say es lo que anything? uno pasa. It's the truth, what you go through. ¿Ok? No pude verme, hermano. I couldn't see them. No quieren verme. They don't want to see me. Allá ellos, ¿qué voy a hacer yo? So what can I do about that? Y hacemos todo lo posible, pero si no, no. We do everything possible, and if we can't, we can't. Y se supone hijos de Dios, cristianos, They're children of God, Christians, predicadores del Evangelio eterno. preachers of the eternal gospel of ¿Cómo God. puede ser eso? How can that be? Y eso da angustia, hermano, da cosa. And that hurts. Dice, ¿qué pasa? What's wrong? Es que Dios no ha hecho nada en mi vida. Hasn't God done anything in my life? Terrible lo que puede suceder en un hogar. Terrible what can happen in a home. Padres, tenemos que ser padres ejemplares. Parents, we have to be exemplary parents. Madres, mamita, usted no Mothers. diferencia con sus hijos. If you have any differences with your children, Porque hay mamitas también que, ay, esta es mi hijita, mi hija, mi hija. because there are mothers that say, oh, this is my daughter. Si tiene tres, son tres hijas, no una sola. If you have 3 daughters, there's 3 of them, not just one. Otro caso horrible que tenemos, Another horrible case we find, Saúl. Saul. Saúl se ofendió Saul got offended con David. with David. Wow. ¿Y por qué? And why? Mire, vamos a verlo eso, 1 Samuel 18:8. We're going to go to 1 Samuel chapter Y 18, se le verse queda 8. grabado porque es fácil. 1 Samuel 18:8. 1 Samuel 18:8. O 7 y 8, pongámoslo. Let's read 7 as well. Podríamos leer más, pero después se hace tan corto esto, hermano. We could read more, but then time gets away from us. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, So the women sang as they danced and said, Saúl hirió a sus miles, gloria a Dios. Saul has slain his thousands. Miles. Thousands. Grande, ¿verdad? Grande Saúl. Saul was a great man. Miles. Y el hombre Thousands. contento cuando escuchó eso. And the man was happy when he heard this. Ese soy yo, That's Saúl. I, Saul said. Ese soy yo. That's I. Maté a miles. I killed thousands. Y después las mujeres But then the women siguen cantando, continue singing, porque son buenas para cantar las mujeres. because the women love singing. Gloria a Dios. Glory to God. Y dicen, y And David David, hirió a sus 10,000. his 10,000s. Y ese que estaba, soy Saúl, maté mis And miles. he's saying, I'm Aleluya. Saul, I killed my Y thousands. David mató a sus 10,000. And David's killed his 10,000s. ¿Qué están diciendo? What are they saying? Le están tirando más flores a David que a mí. They're praising David more than me. Le están a él reconociendo más que a mí. They're recognizing David No, more eso than no me. puede ser. No, that can't be. Yo soy el rey aquí. I'm the king here. ¿Ah? El rey. Yo soy el pastor aquí, que se creen. I'm the pastor here. What do you think? Que Dios está levantando un hermano para que enseñe, que predique mejor que yo. That God is raising up a person that ¿Quién se preaches cree que better than es? us? Who do they think they are? Aquí nadie más que yo. Here, no one's bigger than Yo me. soy el pastor. I'm the No, pastor. gloria a Dios. Ojalá todos No. se levantaran y predicaran mejor que el I pastor. hope everyone Aleluya. gets up and preaches better than the pastor. Eso quiere decir que está pasando algo en la That congregación. means that something is happening in the church. Amén. Y David a sus 10,000. And David, his 10,000s. Y se acabó la alegría, se acabó el gozo, se acabó ¿entiende? And his La happiness euforia, is over with. la efervescencia que tenía el rey That Saúl. fervor that Saul was displaying. Y puso una cara de limón And he put a face of a lemon. y miró para allá y dijo, estos no están entendiendo nada. And they said, these guys don't understand ¿Cómo es anything. posible? How's that possible? Hay personas que a veces, There are people that sometimes, o hermanos que nos hacen mal, or people that hurt us, hermanos, pero tenemos que seguir adelante. but we have to continue on. A veces hay hermanos que nos hacen algo sin darse cuenta. There are sometimes people that hurt us without even realizing it. Sin darse cuenta, hay hermanos que no pueden, o yo le puedo hacer algo a alguien sin darme cuenta. Or I could do something to someone here without even realizing it.
Y entonces tenemos que, hermanos, que seguir adelante. So we need to continue on. Si aquí no estamos sirviendo a We're nadie, not serving anyone here, estamos sirviendo a but Dios. God. Y no importa que nos dé la aprobación And no matter who approves of o us no nos dé la or don't aprobación. approve of us, Si Dios nos da la aprobación, if God approves es of más que us, suficiente. it's more than enough. más que suficiente. More than enough. Y eso es lo que yo quiero, And that's what I want. la aprobación de The Dios. approval of God. Mire, en 1 Corintios 4:2, 1 Corinthians y 4:2. voy a ir terminando porque así se va con la palabra, usted no se olvida. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Poderoso es el Señor, aleluya. ¿Tenemos? Amén. Have you found it? 4:2. 4:2. Y ahora, bien, se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Entonces eso es lo que importa. That's what matters. Nosotros somos administradores de las cosas de Dios, We are ministers of the things of de los God, bienes espirituales que Dios nos ha of dado. the spiritual goods that God has given us. Tenemos que ser We fieles, need to be faithful, fieles a Él. faithful to Him. Y después tenemos en Apocalipsis 2:10. And then we have in Revelations 2:10. Juan, John, que recibe la revelación del Señor Jesucristo. who receives the revelation of Jesus, Él dice, he says, no temas en nada lo que vas a padecer. do not fear any of those things which you are about to suffer. He aquí, Indeed, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel the devil is about to throw some of you into prison para que seáis probados. that you may be tested. Y tendréis tribulación por 10 días. And you'll have tribulation 10 days. Sé fiel Be faithful hasta la until muerte. death. Y yo And I te will daré give you la corona de the la crown vida. of life. El que tiene oído, He who has ears, oiga lo que el Espíritu dice. hear what the Spirit A esta says iglesia. to these churches. El que venciere He who no sufrirá overcomes daño shall not be hurt de la muerte by segunda. the second death. ¿Y cuál es la muerte And segunda? what's that second death? Juicio final. Final judgment. La primera muerte fue en el huerto del Edén para la humanidad. First death was in the Garden of Eden for humanity. El primer Adán murió, The de hecho first murió toda Adam la died, humanidad. so that all of humanity dies. De ahí empezó para la descendencia. And that's where the descent started. Pero en el juicio final, la But in the segunda muerte, final judgment, the second death, la segunda separación. the second La separation, palabra muerte significa the separación. word death means No separation. significa dejar de It doesn't existir. mean to stop existing. Entonces, fuimos separados en Adán So we're separated in Adam de la comunión con from Dios the fellowship with God. a través de Cristo. Through Jesus, Nuevamente tenemos renovación de vida, once again, we have renewal of ¿ok? Life Porque Él nos dio vida because He gave justamente us life con Cristo together with cuando Christ estábamos muertos when we were dead en nuestros in our delitos sin y and pecados. our trespass. Efesios 2:1. Ephesians 2:1. Y ahora, And now, Juan aquí dice John says que la segunda muerte that the second death no tiene poder sobre nosotros, has no power over us porque nosotros ya no morimos más, because we don't die anymore, espiritualmente hablando. spiritually speaking. Físicamente quizás nos va a tocar Physically, it's going to hurt antes que el Señor venga por su iglesia, before the church, pero lo before estamos Jesus esperando comes for His con church. gozo, But con we're waiting alegría, with joy and sirviendo al happiness, Señor. serving the Lord. Así que no nos ofendamos, hermano, So let's not be offended. porque puede traer consecuencias horribles y Because un montón de ejemplos. It can bring horrible consequences. There's heaps of examples. No nos ofendamos, Let's not get no se offended. ofenda. Don't be offended. Reciba la palabra, Receive the word. reciba la palabra Receive the word, y usted va a ser libertado. and you'll be delivered. Si usted en el pasado hizo cosas que no debió haber hecho, bueno, están en el pasado. If in the past you've done things that you shouldn't have done, that's in the past. Venimos al Señor y nos perdona. We come to the Lord and He forgives us. Divorcio, separación, Divorce, cualquier otra clase separation, whatever. pero ahora en Cristo But now in Christ, somos una nueva we are a creación. new creation. Amén. Amen. Y Dios nos recibe tal como venimos. And God receives us No just as como we algunos are. lo interpretan, que es como con todos los pecados encima. No, no, no. Not just how some interpret all Se sin, refiere a cómo venimos a Él. but it depends on how we come to Him Ok, con nuestro arrepentimiento, with our repentance, con nuestro reconocimiento de with que hemos our pecado recognition that we have y que sinned hemos ofendido a Dios. and we've offended Pero God, que Él es poderoso but that He is powerful para to salvarnos, save us, para to libertarnos. deliver us. Santiago 3:2. James 3:2. Si alguno aquí en esta iglesia dice que no ha ofendido, If someone here in this church has said they've never offended, no te creo. and I believe you, Ni me cree a mí tampoco.
And I don't believe myself either. Porque la palabra de Dios dice otra cosa. For the word of God says something different. Okay, yo creo en la palabra de Dios. And I believe the word of God. Santiago, dijimos, We said James 3:2. 3:2. ¿Qué dice ahí? What did it say? Mire, dice, porque todos ofendemos muchas veces. For we all stumble in many things. Y ahí entra Robertito San And Martín, Roberto San Martin is there. entra la hermana Juanita, aunque está linda, Sister tan dulce, Juanita is there. y todos nosotros And entramos ahí. all of us are in there. Pero gloria a Dios, But glory to God. que Dios es poderoso. He is powerful. Para cuando nosotros reconocemos And when we recognize que hemos that ofendido, we've offended, en palabra, dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, if anyone does not stumble in word, he is a perfect man, capaz también de refrenar todo el cuerpo. able also to bridle the whole body. Y después empieza a hablar de la lengua, And then hermano. he starts to speak about the tongue. ¿Quién tiene lengua aquí? Who has a tongue here? Tenemos lengua, ¿verdad? We all have a tongue. Ay, ay, ay. Dice la palabra de Dios que la lengua es una cosita pequeñita. The word of God says this tongue is small. Y algunos la tienen más larga que otros. Some pero have a longer tongue than others, todos la tenemos pequeña. but we all have a Es small una tongue. cosita chiquita Small que thing, tiene tanto poder. but has so much power. Tiene poder para, dice, comenzar un incendio tan grande. It has a power to start up a fire so great. ¿Sabe usted que nuestra lengua puede declarar una palabrita nada más falsa? You know, our tongue can declare a false word, Hermano, hablar alguna cosita que no es verdad. speak something that's not true, Y empieza a extenderse. and it starts to expand. Y se hace como la nieve, una And it bola de nieve que empieza pequeñita. It becomes like a snowball. Yo no sé, ¿he estado alguna vez en un derramamiento de nieve? I don't know if you've been in an avalanche of snow, Pero esa cosa empieza poquito but that starts small y empieza a agrandarse and starts to get y bigger. arrasa con todo. It takes everything in its path. Así es el fuego, That's the fire, así son los incendios. the fires. Y muchas veces lo hacemos And many times we do it inocentemente, innocently, por ignorancia, out of ignorance, pero lo hacemos. but we do it. Una vez me acuerdo que estaban nuestros niños pequeños. I remember once my children were small. Nos fuimos a un lugar que se llama Comiña, We went to a place called como a Cominia, 1 hora y media de aquí para allá, para Atkinson Dam, para arriba. about 1.5 hours from here at Atkinson Dam. Íbamos con la iglesia a estar un par de semanas, con la iglesia entera. We were going to be with the whole church there a couple of Pa- weeks. parecíamos un campamento indio, todo de tienda de campaña. We looked like Indians with all tents Ahí en el bush, out in the bush. no había nada. There was nothing out there. Hacíamos un toilet de esos provisionales. We did a temporary Y lo toilet. tapábamos con sacos o con cosas así, We'd cover it with sacks para que fueran privadamente las hermanas y los hermanos al toilet. so that people could go privately to the toilet. Y hermano, a mí se me ocurre poner una cerilla por ahí, no sé qué es lo que era, hermano. And I went and lighted a match. Y estaba I lit a calmadita la match. cosa, calmadita. And it was a small No pasa fire. nada, vamos a hacer fuego aquí. And we're going to make a Hermano, y fire. se levanta un viento. And a wind rises up. Dios mío, y se empieza a extender ese fuego. And that hermano. fire starts to grab hold of Y everything. yo con unas ramas de árboles y cosas. And I was dándole, with a dándole, branch and I was trying to dándole. put out Hermano, the me puse- fire. desde entonces estoy moreno, miren. And look how brown I got. Y le daba, y le daba, y le I daba. was trying to put out that El fire. hermano daba por aquí y empezaba por allá. I would put it out here and it would start Y up el again Benji over me vino a here. ayudar, mire cómo quedó, todavía está así And también. look at Benji came to help me. Look, he's still dark. Morenito, lindo. Y hermano, no pude pararlo. And I couldn't stop the fire. No, yo no sé a dónde fue a dar esa cosa. I don't know where it finished, Pero todavía andan buscando a ese que hizo el fuego por but ahí. they're still looking for the arsonist. Que Dios me perdone. May God forgive me. Hermano, ignorante, Ignorantly, pensando hacer algo que no iba a hacer daño. thinking to do something small that wasn't going Pero to hurt. quizás cuántas vacas maté por ahí, And cuántos pájaros. ¿no? How many cows or birds I Canguro. killed or kangaroos Porque I eso se killed. extendió, hermano, no le estoy, no estoy bromeando. I'm not lying or joking. Hermano, y luché tanto, pero luché, hermano, luché. I fought really hard, Todo lleno de ceniza y de full de of carbón. ashes and full of carbon. Y después en la noche me dio un dolor de cabeza And tan horrible. at night I had such a terrible headache Y hermano, ¿sabe por qué eso produce eso, no? El tóxico. because all the fumes that you're breathing in, El humo que usted traga. the Yo smoke no that you're tenía ni idea, ignorante. inhaling, I had no idea. Hermano, en el campamento pasé una noche tan horrible. And I had a vomitando horrible y night, un vomiting. dolor de cabeza así me dio. A headache. Lo hice I ignorantemente, did it ignorantly, en inocencia. in innocence. Dios me perdonó. God forgave me. Y nosotros podemos hacer algo así también. And we can do something like that, Pero hay que arrepentirse. but you need to repent. Aquí, Señor, ¿qué he hecho? Say, Lord, what have I done? ¿Qué daño más grande he hecho? What pain have I caused? Por tantos pajaritos, yo digo que morirían. How many birds would have died? Y si era un tiempo en el verano, imagínense. And it was in Todo summertime. seco, la hierba arriba en la montaña. It was all dry grass. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. And this is what the Word of God says. He aquí vuestro pequeño miembro, cuán gran fuego
incendio hace. This small tongue is a member of both great things. Todos ofendemos. While great forest, a little fire kindles. Todos ofendemos. We all offend. Todos ofendemos. We all offend. Muchas veces sin darnos cuenta. Many times without realizing. Pero si usted se siente ofendido, But if you feel offended, por favor, please, si nos sentimos if we ofendidos, feel offended, diga, Señor, say, Lord, perdónalo. forgive them. No sabes lo que está They don't haciendo. know what they're doing. Yo lo amo. I love them. Es mi hermano, He's my brother, mi hermana. my sister. Vamos adelante. We go on. Me arrepiento. Si yo he hecho algo, me arrepiento. If I've done something, I Y me repent. arrepiento. Si tengo que decirle a mi hermano, perdóname, voy y le digo perdóname. And I have to say to my brother, forgive me, I'll go and ask for Para forgiveness. terminar, To finish, vamos a Proverbios 19:11. Proverbs chapter 19, verse 11. Este Salomón era un hombre tan sabio. This man, Solomon, was such a wise person. Sin embargo, metió tanto al final. Al final le hizo tanto, At the end, tanto daño. he did so much hurt. Usted quiere leer la historia final de Salomón. If you want to read the story of Solomon at the end, Lea en Primera de Reyes capítulo 11. read 1 Kings chapter Y 11. verá cómo terminó Saúl. And you'll see Salomón. how Solomon ended up. Proverbios 19:11. Proverbs 19:11. La cordura del hombre detiene su furor The discretion of a man makes him slow to anger, y su honra and his glory es pasar por alto la is to overlook ofensa a transgression. o transgresión, pero aquí dice ofensa. Another word here for transgression is offense. 3:23. 3:23 De Proverbios. of Proverbs. Entonces andarás por tu camino confiadamente Then you will walk safely in your way, y tu pie and your foot no tropezará. will not stumble. Andar sabiamente Walk wisely es andar confiadamente is to walk confidently en los caminos del Señor. in the ways of the Lord. En esta mañana, This morning, la palabra es para usted y the para word mí, is for you and I, los creyentes. the believers. Pero si hay alguna persona aquí But if there's any person que here está en esta iglesia, en who's este in this lugar, church, in this place, y nunca ha dado un paso de fe, you've never given a step of faith recibir a Cristo to en su receive corazón, Jesus into your heart, como la palabra de Dios lo manda, as the word of God commands, usted necesita nacer de nuevo. you need to be born again. Usted necesita ser un hijo de Dios. You need to be a child of God. Porque si usted no tiene a Cristo en su corazón, Because if you don't have Jesus in your usted es heart, una creación de Dios. you're a creation of Pero God. Él quiere tener una comunión íntima con usted. But He wants to have an Y intimate quiere relationship with recibirlo en you, adopción wants to receive you in adoption como su hijo. as your Como su his hija. child, his daughter. ¿Sabe usted? El pueblo de Israel You know, the people of Israel es el pueblo elegido de is the Dios. chosen people of God. Israel es el pueblo de Dios por elección. Israel is the people of God by La- election. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. The church of Jesus is the body of Christ. Jesús es la cabeza. Jesus is the head. Y el cuerpo And the body son las personas que reciben a Cristo are the people who y van receive formando Jesus ese cuerpo and form part of the de body creyentes. of Y believers, somos hermanos por adopción. and we are adopted. Somos adoptados, We are adopted hijos de Dios. as children of God. Por eso Juan 1:12 dice, That's why John 1:12 y a says, todos los que creen en until Él, all those that believe in Him, Cristo Jesús, Jesus, les dio He potestad gave them power, o poder authority de ser hechos to be called hijos de children Dios. of God. Antes de yo ser perdonado, Before I was forgiven, de arrepentirme y recibir a Cristo en mi corazón, before I was repented and received Yo no era Jesus un into hijo my de heart, Dios. I was not a child of yo era God. una creación I was de a Dios. creation of God. Pero hoy día soy un hijo de But Dios today I'm a child of God por haber recibido a for Cristo. having received Y Jesus. todos los que han recibido a Cristo aquí And all those who have received Jesus son hijos here, de Dios. they're children of God. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y Our el names Cordero. are written in the book of life and of the Lamb. ¿Habrá alguna persona en esta mañana aquí Is there any person here today que Dios ha tocado su corazón that God has touched their heart a través del Espíritu Santo, through the Holy Spirit, que incrusta la palabra de Dios ahí that puts the word of God into your heart y empieza a hacer saltar su and corazoncito makes your heart start to jump y empieza usted a sentir una necesidad and you start to feel a need y empieza a ver la realidad de que usted no anda bien con and you Dios, start to see the reality that you're not right aunque with sea una God. buena persona, Even though you're a good tenga person, buenas you intenciones, have good sea un intentions, buen hijo, una buena madre, a good child, a good mother,
Gloria a Dios por eso. Glory to God for Pero that. eso no nos But salva. that doesn't save us. Lo que nos salva es Cristo, What saves us is Y este Jesus and Him crucificado. crucified. el cual predicamos aquí en The esta one we iglesia. preach ¿Hay today. alguna persona en esta mañana Is there any person que here quiera dar un paso de fe that wants to give a y step of decir, yo faith quiero and say, I want ser salvo? to be saved? Yo quiero recibir a Cristo. I want to receive Levante su mano Jesus. si hay alguna persona aquí Lift up your hand if that's one of you. en esa manera. in Levante that su way. mano así. Lift up your hand Y nice and diga, yo high quiero. and say, Yo quiero I ser un hijo, want to be a una child hija de Dios. of God. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias por este precioso tiempo que hemos we pasado. thank you for this time, Lord, Señor, que tu palabra, for your word, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo la incruste en nuestro that your Holy corazón, Spirit would encrypt it in nuestro our hearts, espíritu, en nuestra mente, in our spirit, our que mind. no nos deje tranquilos en esta Will semana. not leave us alone this week. Si estamos haciendo algo que a ti no te When we're doing agrada, something that doesn't please que you, nos arrepintamos y nos that we convirtamos. repent. Y no estoy hablando del nuevo I'm nacimiento, not speaking about estoy the hablando de new las birth. cosas que hacemos, I'm speaking about the things, decisiones que tomamos, decisions we take. que nuestro orgullo no nos Our permiten pride doesn't aceptar que allow están us. equivocadas. Aleluya, Dios When we're mío. wrong, Espíritu de Dios fluye en este Spirit of lugar. God flow in this place. Te doy gracias, papá. I thank you, Father. Gracias Thank you por el líder de esta nación. Oramos en esta mañana. for the leader of this nation. We pray this morning. Por el primer ministro. The Prime Minister, Es como oramos por él. Scott Morrison, we Y pray te for pedimos him. que tú lo bendigas. We ask that you will bless him, Tú lo protejas that you protect him de todos los ataques del of diablo all the attacks of the devil que vienen sobre él y that contra come él. upon him and against him, Por el solo hecho de que él lee la Biblia. because he reads the Bible, Y a pesar de ser un político, because he's a politician. él declara He declares que tú eres su Dios. that you are his God, Aleluya, que esta nación that this nation venga un cambio would have a change espiritual. that is spiritual, Y que esta nación busque that this nation would see al Dios de los the ejércitos, God of the armies, al Dios verdadero. the powerful true God. Aleluya. Nos tiramos contra todos los espíritus de We demonios go against all the spirit demonic que el diablo ha tirado contra that esta the devil has nación. thrown against this nation. En el nombre de In the name Jesús of Jesus, hay there victoria is victory para la iglesia de for the Cristo. Church of Christ. Aleluya. 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 Hallelujah. Gracias por el milagro. Thank you for the miracle. Gracias, Señor. Thank you Y oramos por aquellos gobiernos alrededor del mundo for those governments around the world que se están parando firme contra las acechanzas del that diablo, are standing firm against the attacks of the contra devil. todas las nuevas leyes sucias que se están pasando en All contra the de tu dirty palabra. laws that they are bringing out. Señor, los respaldamos a ellos en nuestra oración. Lord, we back them up with our prayer. Bendícelos, Bless them. fortalécelos, Señor. Strengthen them. Dale sabiduría, Give them wisdom, como nosotros necesitamos sabiduría. just as we need it, Lord. Gracias por esta iglesia local. Thank you for this local church. Lo que tú has hecho aquí es más que un milagro para mí. You have done more than a miracle for me. Y lo vas a seguir haciendo. And you'll continue doing it. Porque tú sabes que te amamos. Because you know that we love Y you. te amamos con integridad y We love you honestidad. with integrity, Lord. Si cometimos pecado, nos If arrepentimos. we are sinful, we Si repent. te ofendemos, Señor, If we offend, Lord, pedimos restauración. pray for restoration. Trae gente nueva a este lugar, Señor. Bring new people to this place. Esas personas que están alejadas, Those people that are que astray, están ofendidas that are y offended, que han tropezado. and that has Que tu stumbled. Espíritu Santo That your vaya Holy Spirit would go y toque sus corazones and touch their hearts. para que regresen. That they would return. No a la iglesia en primer Not to lugar, church in first place. sino a la comunión con el Padre, fellowship el with the Hijo Father, the y el Son, Espíritu Santo and the Holy y Spirit. obediencia a tu In palabra. obedience to your word. Señor, nos vamos a nuestros hogares ahora. We go to our houses now, Lord. Bendecidos. Blessed. ¿Quién dice amén? Who says Bendecidos. amen? Blessed. Poderosos en Cristo. Powerful in Jesus. Para la destrucción de For fortalezas. the destruction of Porque strongholds. nuestras almas no son carnales. Because our weapons are not Son carnal. espirituales. They're spiritual. Poderosas en Cristo. Powerful in Jesus. Aleluya. Bendice a cada familia representada aquí. Bless every family that's represented. Y
Y al marcharnos, Señor, And as we leave, no de tu presencia, pero de este but not your lugar, presence, but from this place, que en esta semana in this week, vivamos en victoria. that we live in victory. Señor, a pesar de las pruebas, Although we have a trials, pesar de las tentaciones, the temptation, tribulaciones, en tribulation, Cristo Jesús, Jesus somos Christ, más we are more que than vencedores. conquerors. Y la iglesia dice, The church amén, says, amén, Amen. y amén. Amen. Aleluya.